Bueno, hola, ¿qué tal? Partimos de una nueva clase. Estamos con el tema 5, os recuerdo. Pues soy Loli, os hablo desde Sanidad de Colores. Lo primero deciros que os animo, si es que queréis, si no, pues yo sigo subiendo todo por aquí, que os suscribáis al canal de YouTube, que activéis la campanita porque así os vais enterando cada vez que subo un vídeo. Estamos con el tema 5, que son constantes vitales. Y hoy vamos a hablar de la respiración, ¿vale? La respiración vamos a decir que la respiración se registra en la gráfica de enfermería en color negro, ¿vale? Ya puse un poquito más oscura la diapositiva para que los que tengamos más poder de visualizar imágenes nos quedemos con el color. La respiración, comentar que es la función mediante la cual pues el organismo procura una cantidad suficiente de oxígeno, que es la inspiración, y elimina el dióxido de carbono, que es la expiración. Es decir, que realiza un intercambio de gases. Os puse ahí, como en el anterior vídeo, que hablábamos de la temperatura, que en este caso la respiración, el centro regulador es el bulbo raquídeo. Ahí os pongo una imagen del bulbo raquídeo donde os digo que el sistema automático está impulsado por un grupo de células marcapasos en el bulbo raquídeo. Como veis en la imagen, los impulsos de estas células activan neuronas motoras en la médula espinal cervical y torácica, que inervan los músculos respiratorios. Bueno, esto es un poco para que ubiquéis dónde está el bulbo raquídeo. Lo importante, pregunta de examen, ¿cuál es el centro regulador de la respiración? El bulbo raquídeo. Vale, bueno, pues vamos con un pequeño vídeo que me parece interesante y os voy a poner. Hoy es domingo de salud en Tic Tac Draw y vamos a continuar con la saga de sistemas del cuerpo humano. Y por supuesto, para hablar de ello tenemos al Atlas, nuestro doctor favorito. Hola tic-tackers, imaginad que estáis en una carrera. El primero que llega a la meta gana el preciado premio, la victoria definitiva, todo lo que puedas desear. Corres con todas tus fuerzas, pero si la distancia es muy larga, por ejemplo hacia la cima de una montaña, no tardarás en sentirte cansado, te costará respirar. Eso es tu cuerpo pidiendo más oxígeno. En ese momento en que nos cuesta respirar, te darás cuenta de que tu corazón también va más rápido. Eso es porque, aunque ahora hay más oxígeno en los pulmones, aún hace falta distribuirlo por todo el cuerpo, y de eso se encarga el corazón. Pero para eso, el aire y la sangre tienen que estar conectados, ¿no? ¿Cómo va a pasar si no el oxígeno del aire a los tejidos del cuerpo? Pues sí, así es, pero deja que te cuente un poco más antes de llegar a esa conexión. El sistema respiratorio empieza en la nariz o la boca, por donde inspiramos el aire. Este aire pasa a la tráquea, un tubo largo por donde solo pasa ese aire y que es distinto del esófago, otro tubo por detrás de la tráquea, por donde va la comida. Como veis, el cuerpo tiene un sistema para separar el alimento de las vías respiratorias. Para eso utiliza la epiglotis, una estructura que cierra la tráquea cuando deglutimos. Por eso no podemos tragar y respirar a la vez. Venga, intentadlo. Al final de la tráquea están los bronquios, unos tubos que conectan la tráquea con los pulmones. Si es que al final somos un sistema de tuberías muy complejo. Cuando inspiramos, lo hacemos con la ayuda de los músculos de nuestro tórax y del diafragma, un músculo muy grande e importante que está justo debajo de nuestros pulmones. Al inspirar, el diafragma baja, permitiendo que los pulmones se distiendan, se hagan más grandes para poder contener más oxígeno. Y al expirar, el diafragma sube para extraer el aire. Como cuando apretamos el tubo de la pasta de dientes para sacarla del envase. Pero espera, que ahora viene lo bueno. ¿Recuerdas que decíamos que el sistema respiratorio es un sistema de tubos? Pues bien, después de pasar por el tubo de la tráquea, el tubo de los bronquios, llegamos a tubos más pequeños, los bronquiolos, que nos llevan a los alveolos. Sí, parece un trabalenguas, pero en los alveolos es donde ocurre la magia. Los alveolos son sacos diminutos, microscópicos, muy pequeños e inmensamente importantes. ¿Sabes por qué? Porque hay más de 600 millones entre los dos pulmones y aquí es donde el oxígeno del aire logra pasar a la sangre.
porque cada uno de los alveolos está recubierto por pequeños vasos sanguíneos, los capilares, que son los que transportan ese oxígeno desde los alveolos hasta el resto del sistema circulatorio. Pero, ¿queréis saber algo todavía más fascinante? Estos capilares están compuestos por los dos venas y arterias a la vez. ¿Sabéis para qué? Las arterias llevan el oxígeno a los tejidos gracias al bombeo del corazón y las venas recogen la sangre sin oxígeno para volver a oxigenarla. Así es, las arterias y las venas también están conectadas en algunas partes del cuerpo, como en los alveolos. De esta manera también podemos eliminar el CO2, que es un gas de desecho que se produce con muchísimas reacciones químicas en el cuerpo. La sangre sin oxígeno al que transporta al CO2 en su camino hacia los alveolos e intercambia el CO2 por oxígeno. Así que cuando exhalamos o echamos el aire afuera, ya sabéis que no es oxígeno en su mayoría, sino CO2. Muchas gracias, Laszlos. Nos despedimos por hoy. No os olvidéis de cuidar esos... Vale, bueno, pues pasamos a la zona de la ventilación, la difusión, la circulación, donde os voy a explicar estas fases, ¿vale? Para que, vamos a ver, como la respiración hablábamos antes, que era la función mediante el organismo introduzca el O2, o sea, el oxígeno, en los pulmones y elimina CO2, para que esto se produzca, o sea, para que se produzca este intercambio de gaseoso, es preciso que el aire de los alveolos, que aporta el oxígeno, como visteis en el vídeo, y recoge el CO2, esté en renovación constante. ¿Vale? Para que la sangre pueda tener ocasión de ponerse en contacto con el aire alveolar. Aquí tendremos tres fases claras. Una será la ventilación. En la ventilación, para que sea posible esta ventilación, que es donde se producen los movimientos respiratorios, tenemos la inspiración y la expiración. La inspiración es cuando los pulmones se llenan de aire, gracias a la contracción de los músculos intercostales y el aplanamiento del diafragma. Este movimiento dura de 1 a 1,5 segundos, ¿vale? Me falta ahí la coma, 1 a 1,5 segundos. La expiración, por lo contrario, es la salida de aire. Este movimiento es un proceso pasivo y dura de 2 a 3 segundos, ¿vale? Es un movimiento más largo. En cuanto a la difusión es el intercambio de oxígeno procedente de los alveolos a la sangre y en sentido contrario del dióxido de carbono. Supone que estos gases se difundan por un espacio denominado membrana alveolo capilar, que es una membrana que separa el contenido alveolar de la sangre y que circula por los capilares sanguíneos. ¿Vale? Difusión más circulación, y aquí no se debe avisar al enfermo de que se va a medir. Con la respiración. ¿Por qué? Bueno, pues porque el enfermo, si le avisamos de que le vamos a medir la respiración, la puede mover, la puede variar. Al final no tenemos una respiración correcta, ¿vale? Como sabéis, y que es muy importante, la inspiración y la expiración nos permiten contar el número de respiraciones por minuto, que es el RPM del paciente. La respiración normal se denomina eupnea y sus valores oscilan entre 12 y 18 RPM, respiraciones por minuto, ¿vale? Eupnea. Esto es muy importante. Los tipos de respiración, ¿vale? Os voy a poner un pequeño vídeo que creo que es lo más interesante para escuchar sobre todo los ruidos, ¿vale? Los tipos de respiraciones pues serían estos: apnea, bradipnea, respiración Cheyne-Stokes, taquipnea, respiración de Biot y Kussmaul. La manera en que respiramos, el ritmo o lo profundo de cada inspiración dicen mucho sobre el estado de salud. Estos se clasifican en patrones respiratorios y tienen características reconocibles que se describirán a continuación. Primero, se debe estar familiarizado con el patrón de respiración normal y esta será la línea de base para el aprendizaje de esto, y se escucha algo así.
A continuación tenemos la taquipnea, que es una respiración rápida y esta se va a ver en trastornos como embolias pulmonares, ataques de pánico, ejercicio intenso y muchas otras causas. Y se escucha algo así. A continuación tenemos la bradipnea, que es un patrón de respiración con baja frecuencia y se ve en condiciones como obesidad y alcoholismo. También se describe el patrón de respiración de Biot, que es el resultado de una agresión cerebral, producto de accidentes cerebrovasculares o infecciones como sífilis, entre varias causas más. Se describe como un periodo de apnea seguido de una respiración rápida y seguido de otro periodo de apnea. La fisiopatología detrás de esto es fácil de entender, debido a que el cerebro normalmente controla la respiración, pero en caso de sufrir una lesión, el centro respiratorio será inhibido y solo comenzará a funcionar nuevamente en caso de un fuerte estímulo, y este estímulo serán los fuertes niveles de dióxido de carbono en sangre, y así es como suena. Por otro lado, tenemos el patrón de respiración de Cheyne-Stokes, que es el resultado de un daño cardíaco. Es similar al patrón de Biot, debido a que ambos están precedidos y seguidos de un periodo de apnea. Sin embargo, el patrón de Cheyne-Stokes es un aumento gradual seguido de una disminución gradual, y así es como se escucha. Finalmente tenemos el patrón de Kussmaul y está caracterizado por un patrón profundo, irregular, con pausas inspiratorias y que orientan a acidosis metabólica. Es similar a la taquipnea, pero difiere porque tiene ondas más largas y tiene sentido porque están en estados acidóticos este tipo de pacientes, y lo que están buscando es compensar la acidez al disminuir la concentración de dióxido de carbono en sangre, y así es como se escucharía. Bueno, eso es muy, muy importante, son preguntas de examen, los tipos de respiración. Ahora vamos a pasar con los volúmenes y capacidades pulmonares, que también es una pregunta de examen, es algo importante, ¿vale? Donde os voy a explicar un poquito, pues, con un vídeo, un poco las diferencias. Como veis en la imagen de abajo a la derecha, ahí hay una espirometría. ¿Vale? Los volúmenes tenemos el volumen corriente o volumen tidal, VC, es la cantidad de aire que entra y sale del pulmón durante una respiración normal, que son 500 mililitros. El espacio muerto anatómico es el volumen de aire que ocupa las vías respiratorias durante la respiración y que no va a llegar a los alveolos pulmonales. Es el volumen de aire que no participa en el volumen tidal, son 150 mililitros. En cuanto a la ventilación alveolar, VA es el volumen de aire que sí participa en el volumen tidal, que serían 350 mililitros. El volumen respiratorio, minuto o ventilación pulmonar es el volumen de aire que entra y sale del aparato respiratorio en un minuto. Serían 500 mililitros por 15 revoluciones por minuto, 7.500 mililitros. Minuto. El volumen de reserva inspiratoria, V y R o aire complementario, es la cantidad máxima de aire que se puede introducir en los pulmones después de una inspiración normal, que serían 3.000 mililitros. En cambio, el volumen de reserva expiratorio, VER o aire suplementario, sería la cantidad máxima de aire expulsada por los pulmones al final de una expiración normal, 1.000 mililitros. El volumen de aire residual, VR, sería la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración forzada. Gracias al volumen de aire residual, los pulmones ya
los pulmones no están totalmente colapsados, con lo cual esto nos evita que las cavidades alveolares se arruguen y colapsen, como si se tratara de un pergamino. Serían 1.200 mililitros. Aquí el volumen es residual y no se colapsan, ¿vale? La cantidad fija que nunca sale. El volumen mínimo, VH, es la pequeña cantidad de aire que permanece en el interior de alguno de los espacios alveolares de los pulmones, aun después de que se hayan colapsado totalmente. La capacidad inspiratoria, CI, es la capacidad total de los pulmones. Es igual a la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspirado, aproximadamente 3.500 mililitros. Los 3.000 normales y los 500 que inspiro forzadamente. La capacidad residual, CR, es el volumen de aire que queda en los pulmones al final de una expiración forzada. Es igual a la suma del volumen residual y el volumen de reserva inspiratorio. Aproximadamente 2.200 mililitros, 1.200 más 1.000. La capacidad vital, CV, es la máxima cantidad de aire que se puede expulsar después de haber realizado una inspiración forzada. Esta es igual a la suma de volúmenes de reserva inspiratorio, ventilación pulmonar y reserva expiratoria, aproximadamente 4.500 mililitros. Y por último, la capacidad pulmonar total, CPT, es el volumen de aire que hay en el pulmón al final de una inspiración forzada. Es la suma de todos los volúmenes, que aproximadamente son 6.000 mililitros, ¿vale? Como os decía, la foto es de una espirometría y os cuento un poquito más en el siguiente vídeo cuál es la diferencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Volúmenes y Capacidades Pulmonares. Comencemos. Los volúmenes pulmonares son 4 volúmenes que, cuando se suman, son iguales al volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones. Las capacidades pulmonares son la combinación de 2 o más volúmenes pulmonares del ciclo pulmonar o ciclo respiratorio. Es importante mencionar que los valores pueden variar ligeramente de acuerdo a la literatura. Ahora bien, existen 4 volúmenes pulmonares: el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Comencemos analizando el volumen corriente, que es el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal. Este es aproximadamente 500 mililitros en el varón adulto. Después tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen adicional de aire que se puede inspirar después de un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira con profundidad. Este se aproxima a los 3.000 mililitros. Continuando con el volumen de reserva expiratoria, tenemos que consiste en el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración del volumen corriente normal. Normalmente es aproximadamente de 1.100 mililitros. Finalmente, el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada. Este volumen es en promedio de 1.200 mililitros. Si sumamos estos volúmenes, podemos obtener diversas capacidades: la capacidad inspiratoria, la capacidad expiratoria, la capacidad residual funcional, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Procedemos a analizar cada una de estas capacidades. Primero, tenemos a la capacidad inspiratoria, que es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Esta es la cantidad de aire que una persona puede inspirar, comenzando en el nivel expiratorio normal y distendiendo los pulmones hasta la máxima cantidad. Se estima que es de 3.500 mililitros. Después, tenemos a la capacidad expiratoria, que es igual al volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Esta es la cantidad de aire que una persona puede expirar, comenzando en el nivel inspiratorio normal, seguido de la expiración forzada. Se estima que es de 1.600 mililitros. La tercera capacidad es la capacidad residual funcional. Es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. Este es de aproximadamente 2.300 mililitros. Después tenemos la capacidad vital, que es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Esta es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona después de llenar los pulmones hasta su máxima dimensión, seguido de la expiración forzada. Esta capacidad es de 4.600 mililitros.
Por último, la capacidad pulmonar total. Este es el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Es igual a la capacidad vital más el volumen residual. Es de aproximadamente 5.800 mililitros. Algo muy importante a considerar es que hemos estado utilizando ejemplos en un varón adulto. Sin embargo, todos los volúmenes y capacidades pulmonares son aproximadamente un 20 a 25% menos en las mujeres y son mayores en personas de constitución grande y atléticas en comparación con personas de constitución pequeñas y asténicas. Bueno, pues en conclusión, esto es los un volúmenes pulmonares pequeño representan... resumen, ¿vale? Vamos a pasar a lo último que os quiero dar en la clase, que son los ruidos pulmonares. Bueno, los ruidos pulmonares, comentaros que son los que os puse ahí. Serían estridor, estertor, sibilancia, gorgoteo, crepitantes, gorgoteos o roncus y roce pleural. Bueno, el estridor es un sonido estridente y ronco que se escucha durante la inspiración en casos de obstrucción laríngea. Os voy a pasar un vídeo para que escuchéis un poquito cada sonido, porque yo creo que así es más fácil. El estertor sería como un ronquido, respiración sonora. Normalmente es por la obstrucción parcial de la vía aérea superior. La sibilancia, que estamos tan acostumbrados en el hospital a escucharla, es ese pitido, silbido que se oye durante la aspiración y a veces en la inspiración, producido por el paso del aire a través de una vía aérea estenosada o parcialmente obstruida, que solemos escuchar pues, sobre todo en pacientes que están en sus últimos días. Y el gorgoteo es un sonido burbujeante debido al paso de aire a través de secreciones húmedas de las vías respiratorias. Son audibles con fonendoscopio. Las crepitantes son sonidos crujientes, secos, húmedos. Normalmente los escuchamos durante la inspiración cuando el aire pasa las secreciones húmedas acumuladas. Suelen ser a veces medianos a gruesos en bronquiolos, bronquio o tráquea o finos e intermedios vías aéreas pequeñas o alveolos. Los gorgoteos o roncus es un sonido áspero, seco y sibilante que se oye mejor durante la aspiración. Son las flemas. Y el roce pleural es un sonido áspero, acolchado, rechinante, como por ejemplo en la pulmonía, debido a la fricción entre ambas hojas pleurales inflamadas, ¿vale?
Bueno, pues esto es todo. Comentaros que el siguiente tema que prepararé es el pulso, ¿vale? Seguimos con constantes vitales y nada, daros las gracias a todos por escuchar la siguiente clase. Ánimo, si otros pudieron, nosotros también. Intentar poneros, aunque solo sea media hora todos los días, no dejar todo para última hora. Saludos.